Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DDC en corto, una emisión más de este espacio representativo de la Dirección de Difusión Cultural BUAP. Les saludamos con el gusto de siempre, sus amigos y servidores en esta mesa de conducción. Avi Fuentes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Avi? Bienvenida, un gusto saludarte después de este periodo vacacional, al igual que Maestro Pavé, el chamaco Martínez. ¿Y quién creen que nos acompaña hoy? ¿Quién creen? Nada más y nada menos que el jefe, y aparte, el festejado, el doctor Flavio Guzmán Sánchez. Iban a aparecer confetis. Mi querido Paquito. Qué gusto saludarte, qué gusto tenerte de vuelta aquí en DDC en corto. ¿Cómo estás? Bien, pero se me hizo raro el comentario de que después de esas vacaciones, ¿cuáles vacaciones? Si nos la pasamos chambeando toda la Semana Santa. No, digo, para todas las personas que para tuvieron... algunos sí hubo vacaciones, Sí, claro, para algunos de la DDC sí hubo yo vacaciones. me refería al periodo vacacional de las personas sí, que en este momento obviamente nos siguen a través de Facebook. Porque DDC en corto salió también en vacaciones. DDC en corto, no, ahí estuvimos. Aquí estuvimos. pero Nosotros estuvimos, ahí está Pedro Ruque Albizúa, que por cierto le enviamos un abrazo, les envío un abrazo a todo el equipo de la DDC por las prestaciones Gracias. y el consentimiento que le dimos en su colaboración, y también Marisol Coronel Díaz también estuvo con otro conocimiento, y vienen un sinfín de temas, un sinfín de temas. Antes de continuar, permíteme saludar a la Master Switcher, allá, Carito Martínez. Ahora no hay cámara. Luna. Cámara. Caro, gracias por tu tiempo, gracias por tu apoyo, gracias por tu aportación. Felicidades, Día Internacional del Jazz. Sí, fíjate que es un día muy interesante. Pues a mí siempre me ha gustado, no de toda la vida, porque tuve a lo mejor el infortunio de conocer el jazz ya muy grande. Ya tenía... Más o menos, ¿qué edad tenías? Yo empecé a tocar en 1990 con un cuarteto de jazz, bueno, más bien un grupo de jazz que se llamó Jazz Beat. Y pero yo entré al ambiente del jazz de manera muy fortuita, muy extraña, porque yo ni me imaginaba. ¿Muy espontánea? Pues sí, realmente, porque había un club muy exclusivo de jazz. ¿Puedo decir el nombre, no? Sí, claro, por supuesto. Vamos a poner aquí, maestro, se va a implementar un espacio. Aquí. Ándale, sí. Aquí, WhatsApp, directamente. No, antes había un club de jazz muy exclusivo que se llamaba el Jazz and Pop. ¿Cómo no? De un hotel que se llamaba antes el Gran Hotel del Alba. Okay. Y entonces ahí tocaba Pancho Casares con un grupo que se llamaba Nimbus Jazz. Entonces hicieron una temporada, terminó la temporada de Nimbus Jazz, y el gerente de ahí, Hugo Muniello, pues le encomendó a un amigo de nosotros que hiciera un grupo de jazz, a Octavio Ramos. Y entonces un cuate me dijo, oye... Perdón que te interrumpa, en el gremio artístico poblano se le decía Tatavio, ¿no? Tatavio. Más bien era el Sinfije. Sinfije, porque cada vez que le decías alguna cosa, decía, no hay fijón. Entonces, así decía, sí. Pero era un baterista verdaderamente impresionante. Muy bueno. Una cosa así verdaderamente descomunal. Y aparte temperamental. Muy temperamental. La verdad es que tenía un carácter muy fuerte. Pero valía la pena porque era parte de su personalidad artística. Sí, la verdad es que sí. Gran maestro, La verdad es que estuvieron grandes amigos míos en tuve la fortuna de tocar con grandes amigos míos en esa época. Martín Báez en la guitarra, Laura Deita en el piano, Alberto, no me acuerdo el apellido, pero le decíamos el Hoppity en el saxofón, y la flauta, y Tavo Ramos en la batería. Yo entré como bajista. Pero tengo que fue muy fortuito porque un día me dijo Martín Báez, oye, la lira. Estamos formando un grupo de jazz, toca el bajo, ¿no? Le digo, pero yo no soy bajista, yo soy guitarrista. Pues sí sabía tocar, pero no... No, fíjate que yo aprendí a tocar el bajo por ese grupo. Wow. Por ese grupo. ¿Qué tocabas antes Se entonces? está enterando hoy aquí en DDC en corto el origen de cuando tomó el instrumento. No, yo estudié guitarra clásica. Guitarra clásica. Yo empecé a estudiar, yo aprendí a tocar la guitarra completamente de manera autodidacta a los 8 años. Empecé a tocar la guitarra solito. Cierto, y aparte te mandaban también a clases. Me mandaban a clases de guitarra, pero el maestro, como no le gustaba enseñarle a niños, llegaba yo, me quitaba la guitarra y se la pasaba a otro. Y entonces estaba yo ahí sentado, viendo y escuchando. Y entonces un día mi mamá, como a los 3 meses, me dijo, ay, ¿qué has aprendido ahí? Y entonces de todo lo que los niños veía y guitarra. escuchaba,
de pon el dedo acá, pues digo esto y esto, y solito, la verdad es que yo aprendí solito, Wow. o sea, nadie me enseñó. Yo estoy haciendo lo mismo, quiero aprender solito. Sí, pero sí. ¿Y has visto avances? El señor creía que nada más viniendo con su guitarra, poniéndola ahí Ya te están Tocaba balconeando. solita. ¿Para cuándo Tocaba termina el solita. curso? Porque ya quiero tocar. Oye, pero es la inteligencia artificial, te das cuenta de haber dicho, la pongo ahí, le prendo y ya la toca solita. Se llama BBC en exclusiva. No, sí, es lo Tus que- raíces naturales, En mi exclusiva. deserción del taller de guitarra, bueno, ¿qué les puedo decir? Oye, pero bueno, este género musical, esta tendencia, es una de las líneas también muy complicadas y para muchos es como el álgebra de la música. No muchos la captan, la entienden o la saben O la sienten, ¿no? disfrutar o sentir exactamente. Mira, O entenderla también, porque- para tocar jazz sí se requiere cierta preparación. Destreza. A lo mejor cierta destreza Técnica, auditiva, rítmica, de motricidad fina, gruesa, mucha memoria, mucha creatividad en el momento, porque la esencia del jazz es la improvisación. Entonces, la improvisación en el jazz puede ser una improvisación de lo que llamamos desde el tipo melódico, o sea, creas una melodía en el momento con la base de los acordes que tiene la pieza de jazz. Puedes crear una improvisación rítmica, o sea, puedes cambiarle el ritmo a la misma pieza sin distorsionarla. Es como una paradoja el jazz. Sí. Porque el jazz las estructuras musicales del jazz están hechas para destruirse, pero al mismo tiempo conservar la esencia, Correcto. la esencia de la pieza. Entonces, sobre la misma secuencia armónica que tiene como De la base estructura la representativa. pieza, Ajá. tú vas construyendo nuevas Sí. armonías. O sea, tú puedes rearmonizar una pieza con diferentes técnicas, pero también puedes crear nuevas melodías en la parte de la improvisación. Entonces, pero también hay muchas técnicas de improvisación, hay improvisación diatónica, improvisación cromática, improvisación modal. Entonces tú vas creando ahí una melodía sobre una estructura armónica que se va tocando. Pero también puedes cambiar rítmicamente la pieza, pero al mismo tiempo tienes que conservar la esencia de esa melodía. Es una cosa muy complicada, no es tan sencillo. Digo, yo con mucho respeto haría un comentario de mucha gente que dice que toca jazz y lo que hace es leer de una forma muy cuadrada una partitura, ¿no? Por decirte algo, la melodía Autumn Leaves, ¿no? Tan, 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 así está escrita, ¿no? Cuando tú la empiezas a tocar en el jazz... La transportes. No, ocupas una técnica que es swing. Que en vez de ir- En lugar de ir cuadrado Va a ir con la así. métrica exacta, Sí. tú le vas dando Les vas ciertas, dando- vas cambiando los tempos de las figuras rítmicas, alargas. Puedes hacer, digamos, en lugar de marcarlo, los octavos, marcarlos derechos en dos, o más bien los dos octavos en un solo tiempo, los vas pensando como si fueran tresillos. Teoría, ¿no? como musical. matemático. Entonces, todo. realmente, digo, es complicado porque hay una serie de libros que se llaman Real Books, que es como la Biblia de todos nosotros. O sea, tú puedes tener el mismo Real Book y formar un grupo de jazz. O sea, todos nos basamos en la misma estructura, la misma pieza, la misma estructura, pero cada quien dentro de su instrumento. Es lo que te iba a decir, no a todos les sale igual. O sea, puede No, ser- de hecho, nunca tocas, o sea, los jazzistas nunca tocan una misma pieza de jazz de la misma forma. No, y aparte se representa también en la misma esencia que como músicos traen, ¿no? Digo, a mí me ha tocado ver a Jam One Jazz, y de repente, pues bueno, con algunos... al maestro Gil le mandamos un abrazo, Día del a jazz. Gil, a ¿Del jazz? Isaac. Del A jazz. Isaac A Pérez. Isaac, ajá. ahí se me olvidó, por supuesto, Víctor Illarramendi, le Víctor mandamos Illarramendi. un abrazo. Pero cuando llegan a tomar posición otros músicos, dices, oye, se oye diferente. Claro. Sí, suena es que no, completamente mira, diferente. Ponen su una alma, pieza de ¿no? jazz, Sí. hasta el mismo compositor nunca la va a tocar igual, nunca. Claro. O sea, pianista, saxofonista, cantante, nunca lo van a hacer de la misma manera. Y Claro. las improvisaciones son eso, o sea, tú tienes que ir creando en el momento diferentes melodías sobre esa estructura armónica. Puedes cambiar la armonía respetando ciertas reglas, o sea, hay una rearmonización por parte del guitarrista, del pianista, el bajista en mi caso, pues podemos cambiar el ritmo de la misma pieza, podemos meterle cuanto ritmo se nos ocurra, obviamente te digo, dentro de cierta estructura sin romper la armonía de la pieza, puedes cambiar el estilo inclusive. Puedes voltear el ritmo. Puedes cambiar, o sea, de hecho,
hay diferentes formas de tocar el jazz. En el caso, por ejemplo, del swing, hay varias formas, pero digamos las básicas son, en el caso, por ejemplo, de la batería y del bajo, tú puedes, de acuerdo a como tú vayas tocando las notas, tú puedes hacer una misma pieza que suene muy vieja, un swing muy viejo, o un swing más contemporáneo, más moderno. Okay. ¿Por qué? Porque el tiempo, tú puedes ir marcando 1, 2, 3, 4, pero en el caso, por ejemplo, del bajista o del baterista, tú puedes ir ligeramente adelantado del tiempo, ligeramente atrasado, o vas exactamente sobre el tiempo. Entonces, de acuerdo a como tú vayas tocando, tú le das el carácter y puedes avejentar una pieza en ese momento, o la puedes hacer sonar muy moderna, ¿no? Oye, pensando en eso que nos dijo que la esencia es la improvisación, podría decirse, me quedé pensando, Juan Gabriel, que de pronto cambiaba las letras, gracias. Que de pronto cambiaba las letras y no parecía que era la canción original. Podría decirse que pues tenía como una. Pues es una digo, no es precisamente que esté haciendo jazz, ¿no? Pero sí, digamos, hay una parte donde tú tienes. Hay varias secciones dentro de una pieza de jazz. Tú puedes, por ejemplo, improvisar sobre la misma secuencia de los acordes de una pieza. Pero también puedes hacer una cosa que se llaman bumps, que son, tú puedes, en el momento tú podrías proponer una secuencia de acordes distinta a los de la pieza y sobre esos acordes ir improvisando. Y luego regresas. Y luego regresas nuevamente a la estructura de la pieza. Okay. De hecho, por ejemplo, hay señas que uno va haciendo cuando vas tocando jazz, cuando estás improvisando, ¿no? Sí. De repente hacer así. Quiere decir que vamos a ir haciendo cuatros. Cuatros quiere decir que cada 4 compases los músicos vamos a ir improvisando. Pero hay un orden. Sí, el pianista, el baterista, el guitarrista, el bajista, el saxofonista. Generalmente el último que improvisa, o los últimos que improvisamos somos el bajista y el baterista. Y el bataco, ¿no? El baterista generalmente es el que improvisa al último. Pero cuando haces así... Sí. O sea, estás tocando y de repente alguien hace una seña así, quiere decir que vas a improvisar en cuatros. Cuando vuelves a repetir otra vez la pieza, ¿no? ¿Y si hicieron así? No, pues vamos a checar. Ya vamos a empezar. ¿Podemos checar al aire? Sí se puede checar. Hoy es día de las infancias, hoy es día de las infancias. Le enseñamos a los niños ¿Cómo es la tendencia del checado? Pero se la podemos guardar para para que en el backstage. Hablando de las infancias, yo le quiero preguntar, o sea, bueno, el jazz se escucha complejo como nos lo va contando, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos iniciar a un niño en el jazz, ¿qué podríamos sugerirle? No se puede, porque por ahí yo recuerdo, ¿no? También cuando chavita, pues escuché alguna vez los Aristogatos, ¿no? La música de los Aristogatos, entonces me parecía loquísimo, extraordinario, y de pronto, ¿no? Ándale, entonces de pronto esos ritmos, pues que tú los escuchas en una película infantil y después se vuelve un gusto musical, entonces, precisamente por ejemplo, eso es una iniciación, apreciar esa apreciación de esa música en lugar de los ritmos, igual, no sé, iba a decir igual de valiosos, no, pero mejor eso a lo que se escucha hoy día, ¿no? Claro, pero por ejemplo, eso sería como algo que ¿cómo recomendarle a los jóvenes o a los muy jóvenes en las casas que pudiéramos mostrarles es un poco como un tipo de música que diferente, ¿no? Trabajamos aquí en la dirección, ¿no? Lo puedes hacer desde la forma de la apreciación. Si solamente quieres escuchar y te vuelves un melómano, eso es padrísimo porque tú vas entendiendo, sin ser un músico especializado, tú vas entendiendo el carácter de cómo está tocando cada músico. Claro. Tú puedes distinguir entre una forma de improvisación, qué figuras son las que está haciendo, qué escalas son las que está aplicando en ese momento, porque también, o sea, no solamente vas a improvisar sobre los mismos acordes, sino que vas cambiando las escalas en el momento. Sí es muy recomendable que escuchen mucha música, ¿no? Que escuchen, sobre todo, pues, jazz stand, lo que le llamamos el jazz estándar, que es, pues, son las piezas de lo más antiguo que hay en el jazz, ¿no? La Fitzgerald, el Duke Ellington, gente, o todavía más atrás de todos ellos, ¿no? Si lo quieres, por ejemplo, ya desde el punto de vista de ser músico práctico, que quiera aprender a tocar jazz, lo que yo le recomendaría es que primero aprendan la técnica clásica. O sea, sí puedes entrarle directamente al jazz, pero lo que yo les recomendaría es que primero aprendan una técnica de un instrumento clásico. Y una vez que ya tengas las bases técnicas del instrumento desde el punto de vista de la técnica clásica, ya meterte a la parte del jazz, porque sí, digamos,
las inflexiones, los movimientos, las articulaciones que se van haciendo ya son más precisas. Entonces, el jazz no se toca tan a tiempo, tan marcado. 1, 2, 3, 4 y todo, no, se toca, se va a poner un feeling. Nosotros le llamamos swing, ¿no? Swing. O sea, tócalo con swing, ¿no? O sea, dale swing. Ajá, entonces, yo le recomendaría que estudiaran primero un poco de la técnica clásica de un instrumento. Mira, uno de los grandes secretos del jazz es que te aprendas todas las escalas, todas, o sea, escalas armónicas y escalas enarmónicas, las menores naturales, armónicas y melódicas, todas las escalas te las tienes que aprender. Y no solamente en el orden del primero al séptimo grado, al séptimo grado, sino que también hacer ejercicios empezando una escala en el segundo grado. ¿Cómo digitarías, ¿no? Eso en el tercer grado, porque cuando estás improvisando no empiezas a improvisar con el primer grado de una escala. O sea, vas escuchando y conforme termine el instrumento que te antecede, sobre eso vas desarrollando una melodía a partir de las últimas notas que va generando el último instrumento. Entonces te digo, yo le recomendaría eso. En el caso de los niños, pues lo mismo, ¿no? Aprender, por ejemplo, Mozart, aprender Beethoven, aprender Bach, o sea, eso es padrísimo, ¿no? Es padrísimo. Claro. Aprender mucho armonía. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de mi instrumento del bajista, decía, no, pues solamente toca las notas fundamentales y ya con esto lo llevas, ¿no? Realmente, que por cierto, ya vamos a ofertar el curso, el taller de bajo eléctrico aquí en la dirección. Estén pendientes de las Pero redes. sí, les comento que no, o sea, el taller de bajo eléctrico que voy a impartir aquí no son solamente técnicas del instrumento, sino sí vamos a entrarle a la armonía. Van a hacer mucha tarea de caligrafía, de notas musicales, elaboración de escalas, armaduras. ¿Por qué? Porque los adornos que se hacen en el bajo pues tienen mucho que ver con qué acordes se está formando en ese momento, qué tensiones le pueden quedar, cuál es la secuencia de las cadencias que vamos aplicando. O sea, pero esto para que tú puedas hacer eso necesitas aprender mucho de armonía. No, y aparte también estamos hablando de un instrumento que representa la base musical de cualquier concepto. Al igual que que la batería, al igual que el bajo. Es por eso que para muchos es como, trae 4 cuerdas. Padre? Hay 6 cuerdas, ¿no? Pero no, o sea, tocarlo y peinarlo como lo hacen los profesionales. La próxima semana, pues, como va a haber aquí matador acústico, pues vamos a ver. Ajá. ¿Quieren matador acústico? Bueno, ya le dije algo. que llena aquí su... Cuidado con la violencia. Mandamos una cotización y sin Con problema. su formulario y todo. Oye, pues muchas felicidades. Y para ti, para todos tus compañeros, todos nuestros colegas que se dedican. Hay un comentario en el rubro musical, cierto, que es como dicen, si hablas alemán puedes hablar cualquier idioma, que si tocas jazz puedes apreciar y tocar cualquier otro género. Mira, es que el jazz prácticamente ya permeó en todos los géneros musicales, en todos. O sea, hay jazz latino, hay jazz rock, jazz funk. Prácticamente tú puedes hacer jazz con cualquier género que se te ocurra, ¿no? O sea, la música africana pues ya está conformada dentro de una estructura del jazz. Que bueno, de hecho son las raíces del jazz. Eso te iba yo a preguntar, o sea, para toda nuestra audiencia, ¿cuál es el punto origen del jazz? ¿Cómo surge o de dónde viene? ¿Cuáles son los ritmos base? ¿Tiene un punto de origen? Como ahora hablabas de las culturas africanas, entonces a lo mejor dónde está anclado, porque lo conocemos como estilo Nueva Orleans o cuántos estilos hay. Estas cosas que no conocemos de pronto. Pues es un tema, digo, si quieren en una siguiente entrevista. En una clase completa. Sí sería un tema un poco largo, pero básicamente pues tiene que ver con las comunidades africanas, esclavos que llegaron a América, ¿no? Y la influencia de esas comunidades que llegaron de África, pero que además pasaron por diferentes países antes de llegar a Occidente, a lo que ahora es Estados Unidos, América, y que traen todas una serie de influencias, unas amalgamas en el trayecto para llegar hasta acá, y las comunidades estas que bueno, generan su propia forma de expresarse musicalmente en una situación pues de una tristeza o de una opresión que sentían en ese momento porque pues, estaban desplazados, ¿no? Había que expresarse, ¿no? Había que expresarse y pues por eso nace el blues. El blues es un canto desgarrador, es un canto de una situación social muy, muy difícil. O sea, imagínate un esclavo que pues no tenía derecho a aprender a leer ni escribir y que era tratado como un animal, ¿no? Sí. Inclusive estaban encadenados, eran marcados como reses.
Entonces te digo, hay toda una serie. Flagelados, ¿no? En algunos casos, algunas comunidades tienen digamos, la cierta prerrogativa de que ciertas comunidades europeas adoptan grupos de esclavos y pues dentro de la esclavitud pues les enseñan a leer y a escribir. Y digamos, esa esclavitud no es tan severa como algunas otras comunidades, por ejemplo, Nueva Orleans, donde sí son casos muy complicados. Pero te digo, de ahí nace, se empiezan a conjuntar primero como comunidades, traen sus propios instrumentos, o más bien crean sus propios instrumentos, con cajas de madera, instrumentos de cuerda que ellos mismos van creando, entonces se empiezan a crear... Con tripas de animales. Con tripas de animales, la misma piel también la igual. misma piel para los parches, los que medio aprenden a tocar el piano y empiezan a tocar, logran conocer una guitarra, tienen el acceso y se reúnen en ese ámbito de la nostalgia y la tristeza de la situación que están viviendo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza, ¿no? Un origen así específico que yo te diga, ¿sabes que nació en el año de 1865? No. Pero sí hay toda una transición de todo un movimiento de los africanos cuando llegan y sufren toda esa desigualdad, esa represión, esa esclavitud, ¿no? Entonces de ahí se van generando las comunidades negras, los cantos, el famoso gospel, que son cantos a Dios, pues, entre dándole gracias por la vida, pero también pidiéndole, oye, sálvanos de todos estos, ¿no? Sí. Elvis empezó cantando gospel, ¿no? Sí. Él iba precisamente a una iglesia y también a los recintos de personas. Y por eso tenía esa influencia. Sí, a él le encantaba eso. Que de hecho, retomando el comentario de Abby de los niños, pues esa es una de las grandes ventajas de estas comunidades, que los niños empiezan a comunicarse pues cantando, ¿no? O sea, le cantan a la deidad y todo eso, y lo cantan en comunidad y por eso tienen esa facilidad de poder. O sea, si nosotros les enseñamos a los niños desde muy pequeños la música, a cantar, a bailar, a actuar, estaríamos con otro mundo completamente distinto, ¿no? Maravilloso, sí. No, pero te digo, el caso del jazz es así, ¿no? Pero sí se ve reflejado también ya con el pasar de los años, cuando van creciendo musicalmente y vaya, te dejan una excelente experiencia de vida, ¿no? Hay una canción, bueno, es que lo primero que escuchan los niños también es el canto de las mamás. Francisco... bueno, también el papá, cuando Francisco no te creas Cabral, esa comunicación cuando... Tiene una canción que dice eso, o sea, todos somos iguales, ¿no? En cuanto a nacionalidades, porque... Tú y yo, con el canto de la mamá es como nos acunó. O sea, sí, todos somos iguales. Porque esas vibraciones, ¿no? Y aparte también los sonidos que se captan cuando obviamente el embrión está en crecimiento, ¿no? El bebé está en crecimiento. Y pues obviamente capta todos los sonidos también. Y hay padres de familia, madres de familia, que les cantan todo el tiempo, Hablando todo el tiempo. Hablando del Día de la Madre, que ya viene. Pero bueno, es que todo se va relacionando. ¿Te podemos comprometer? Sí, te podemos comprometer. ¿A qué? ¿A qué? No, eso. Mire, cuando dice ¿a qué? Cuidado con lo que pides. Cuidado con lo que pides. Ahora ya fue el segundo. No, te podemos comprometer. Podemos hacer, ahorita que nos platicabas, podremos hacer un DDC en corto dedicado precisamente a las raíces del jazz. Sí, claro. Y podremos invitar a tus compañeros de Changwan Jazz. Claro, banda. sí, pues mira, la verdad es que a mí me gustaría reencontrarme con algunos amigos que tienen muchos años. O sea, el grupo con el que yo empecé, que fue Jazz Beat, con Octavio Ramos, Martín, Laura y Hopitin, pues la verdad es que a mí me marcó completamente toda la vida, ¿no? Me marcó completamente porque yo encontré un estilo que me encantó, me fascinó y desde 1990 estoy dedicado a eso, ¿no? Digo, he tocado rock, he tocado otros estilos, pero básicamente a mí el jazz me ha resuelto la vida, ¿no? Sí, claro. Me ha resuelto la vida. Esas épocas que yo les mencionaba, pues la verdad es que yo te puedo decir que además de Nimbus Jazz y Jazz Beat, pues son los grandes orígenes del jazz aquí en Puebla. Evidentemente también, por ejemplo, el trabajo que hizo Alberto Moreno con el grupo de jazz de la universidad, sí. Que por cierto tenemos ahí unos conciertos grabados de la época del cuarteto de jazz de Alberto, la orquesta de jazz de la universidad. Sí. Digamos, hay una tradición muy fuerte del jazz aquí en la universidad, aquí en Puebla, pero digamos ya en el ámbito de los clubes de jazz, Nimbus, Jazz Beat y otros grupos pues son representativos. Y de ahí se genera lo que ahora vivimos con lugares como Yazatlán, como Sibarita y todo eso, sí. pues tienen sus antecedentes en ese club.
Ese club, el Jazz and Pop, era bien chistoso porque era un clásico. club donde iban músicos a ver músicos. Ah, sí, Entonces, es correcto. alguna vez estuvo ahí los músicos de Miguel Ríos llegaron, estábamos tocando y de repente nos quedamos callados. Bueno, más bien Gil ya no pudo tocar porque me dijo, ¿ya viste quién acaba de entrar? Pero ¿Y era Miguel Miguel Ríos Ríos? también. Miguel Ríos llegó, estábamos toda su tocando, pero eso fue ya en la época cuando el hotel ya había cambiado de nombre y Era tocábamos Big ya Band en el Ríos. lobby del hotel. Era cuando traían la gira de Big Yo Band, hice ¿no? varias temporadas ahí en lo que antes era el Hotel del Labio, me tocó hacer varias. Ahí te conocí. Sí, ahí nos Ahí te conocimos. conocí porque yo tocaba en el club y ustedes iban a tocar en los salones A de los fiestas. salones de eventos Yo sociales. bajaba al descanso y de repente veía a Paco Arrieta con una gabardina amarilla, como si fuera Max Headroom. Como si así, fuera el Dick Tracy. Dick Tracy. como Dick Tracy. Pero, El sombrero llegaba. ya era- Sí, el sombrero ya era mucho. Porque Paco tocaba en una banda. Hoy hay que hacer el programa de las bandas de salones de Ah, los años. distintiva, así como Pero no. Paco tocaba en banda digital y entonces había salones de fiestas ahí en el Hotel del Alba. Nosotros salíamos al descanso del Jazz and Pop, bajábamos a la cafetería, ellos también bajaban y ahí convivíamos. Nos conocimos Paco y yo nos conocimos Sí, hace 30 y tantos Oh, sí, años. ¿no? Sí, sí, no, llevamos 35 años de conocernos y bueno, de coincidir también en los escenarios y en la música. Nosotros descansábamos, obviamente se acostumbraba que alternábamos con grupos, de repente estaba Banda Septiembre o Arte Pacific y con banda digital, ¿no? En un evento social. Entonces nosotros en los descansos decíamos, vamos a hablar. Y estaba tocando Sí, Flavio. Sí, Estaba había Laura un Deita. ambiente interesante, te digo, en la universidad en esa época de principios de los 80s era interesante. Había un grupo que se llamaba Arcano Cero, también que tocábamos. Ya alguna vez me eché un palomazo con ellos, yo no sabía ni qué onda. Estaba pero- Mancio. bueno, también. Ya va a empezar. ¿Qué es Esa es otra historia. Otra historia, pero esa es otra historia. Pero bueno, te digo, sí, próximamente. un día deberíamos hablar sobre un poco de esa época del jazz en Puebla. Hay un libro muy interesante de Enrique Malacara, no es cierto, se apellida Malacara, pero no es Enrique. El Atlas del jazz en México, y ahí se menciona mucho de esa época del Jazz and Pop, del Hotel del Alba. Jazz and Pop, fíjate, Jazz fue and Pop, distintivo. ajá, Yo creo que por eso se llamaban clubs, ¿no? Porque era como exclusivo, ¿no? Lo que usted dice, que iban Es que músicos, era por músicos. membresía, ¿eh? Sí. O sea, tú no entraba cualquiera, o sea, entraban solamente los socios del, Por eso el club, ¿no? del club, ajá. club. Y entonces tú pagabas, tú podías entrar si ibas acompañado de algún socio. Es como en el entonces alfa. Era como la asamblea de los búfalos Como el mojados, alfa. no podían entrar mujeres. Pero fíjate, era muy interesante porque era un trabajo padrísimo, ¿no? Yo te puedo decir que yo me he dedicado a la música del 100% sin hacer otra Padrísimo. cosa. Es muy bueno. Nos pagaban súper bien y tocábamos de Padre. lunes a sábado tocábamos. Cansadísimo, eso sí, ¿no? ¿Lunes a sábado? Como músico, Pues sí, lo ves, es como cansado, músico, pero pues es sí. como cualquier Sí, de lunes a trabajo, sábado, ¿no? sí. Sí. Pero sí tocábamos de lunes a sábado, tocábamos Como 4 de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la Sí, noche. 3, Sí. 4 horas. Ya a fines de semana se colgaba un poquito más, ¿no? Un poquito, sí, de repente Pero un se llenaba el poquitito. lugar y pues, oye, toca pero otro un ambiente rato muy y padre. Y eso, no ¿no? todo queda en lo que uno ve, ¿no? Que nada más están tocando. Llevan no. su equipo, o sea, y termina y... ahora No, es tu prueba de desinstalarse. equipo, aparte, oye, ¿sabes Hay muchas qué? cosas detrás. Todos los días va a haber un ensayo, siempre hay algo que modificar. Es como cuando llegas a la casa, siempre hay algo que acomodar, que modificar, que No es ajustar. lo mismo. Siempre llega, Yo dije, no es lo mismo. llegas con el grupo y oye, le podemos modificar esto y esto sale y pum, a darle, ¿no? Entonces, Pones es a parte acudir. del ensayo. Pero bueno, muchas felicidades. No, muchas gracias, no, muchas Felicidades gracias. a Un todos los saludo jazzistas. para A todos todos los los jazzistas. compañeros jazzistas de Puebla, de aquellos que todos estuvimos en nuestros esa colegas. época de los 80s, 90s. Un abrazo para ustedes, muchas más, felicidades. más. Y oye, también hoy estamos, pues bueno, festejando el Día del Niño. También padrísimo, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor Travesura. experiencia como Travesura. niño? A ver, tu travesura, Híjoles. así que dijeras, No, no, me no. van a matar en mi casa. O sea, la chancla voladora me va a caer. Pero... Precisamente aquí en la esquina, Aquí, donde está la están los farmacia churros. Benavides, Donde está Juanito sentado ahorita, donde está... en su banquito. Donde está ahora la farmacia Benavides, Ok, ahí aquí había enfrente. un lugar de maquinitas en 1974 5 Wow. oriente y 2 sur. norte. Y dos sur. Dos sur. Frente a los churros. Ajá. No, en contraesquina de los churros. Contraesquina. Ah, ok. Donde ahora está la farmacia Benavides, en 1974 había un lugar que se llamaba el Snoopy. En esa época Órale. estaba un lugar que se llamaba Chispas, que era un lugar de ¿cómo no? juegos que estaba en el Videojuegos. portal. Sí, sí. Y luego abrieron el Snoopy que estaba aquí en la esquina
de la 5 Oriente y la 2 Sur. Ok. Bueno, pues un día mi mamá, yo acompañaba a mi hermana a las clases de francés aquí en la Ahí Alianza viene. Francesa, La que Alianza estaba Francesa, ayer lo en el decía. edificio Ayes, sexto piso del edificio Ayes. Ahí estaba la Ayes. Alianza Francesa, entonces acompañaba a mi hermana a las clases. Y me dice mi mamá, oye, por ahí compras el pan, ¿no? Sí, órale. Me acuerdo que me dio 20 pesos. 20 de aquella época. Era un varo, ¿eh? De 20 pesos de Era aquella como un época. billete de 200 de hoy. Y entonces dije, bueno, Sí. si en lugar de comprar 20 pesos, pues puedo comprar 18 pesos. Y entonces me gasto 2 pesitos aquí en el Snoopy, ¿no? ¿Sabes? Yo llevo- Entonces que voy y que me Sí. cambian por monedas de a peso los... 5 horas después. Sí, mano. No, entonces le eché eran creo que de a 50 centavos. Entonces le echo la primera, jugué, ¿no? Los 20 Dije, pesos. bueno, un peso, ¿no? Otros 50 centavos, ¿no? Y otro juego, ¿no? Voy a echar otro, ¿no? Otro jueguito, Sí, ¿no? es que Entonces es llega otro vicio, cuate y me es dice, vicio. oye, ¿puedo jugar contigo? Jugamos Reta. retas, Ajá, ¿no? sí, Órale. claro. ¿Cómo de qué, y no? tú pagas ahorita, el que pierda paga, ¿no? Y ahí va Esos el eran otro, ¿no? clásicos. Esos eran Sí, clásicos. mano. Bueno, para no hacer el cuento largo, me gasté los 20 pesos claro, del los pan, 20 cabrón. pesos ¿Y del cuánto pan. tiempo? ¿Los 20 pesos del pan? Sí, los Sí, 20. cuando- Yo cuando pensé me- que ya habías comprado el plan. No, no me he comprado el pan, no. Obvio Pon no. atención, pon No, atención. no compré el pan. Entonces, pues terminé. Cuando Mira, me di sube. cuenta ya era de noche. Mi hermana ya se había ido a mi casa, Hubiera me dicho estaban que lo buscando. robaron, que lo saltaron. Y ¿A qué hora este, saliste de tu casa? no, salí la clase era a las 4 de la tarde. Llegué a mi casa como a las 9 de la noche. Por eso Y dijo entonces, 5 horas después. Sin pan, sin dinero, sin hermana. Sin hermana, no manches. No, y llego a mi casa y pues sí me tundieron por haberme. ¿Qué va? No, pero pues es que 20 pesos de maquinitas en ese Sí, me entonces. gasté 20 pesos en las máquinas. Pero había su sucursal precisamente en el centro y en Plaza Dorada. Plaza Dorada estaba. Sí, recién habían abierto Plaza Dorada. Ahí descubrieron a la Rieta. Luego te comento. A ver, tú, cuéntanos tu Yo, travesura. yo conté una, ¿Cuál pero hoy les voy a representativa? contar otra. El 6 de enero, ya sabes, Una 6 de de tantas. enero. Llegaron los Reyes Magos a mi casa, entonces bonito. yo había pedido una muñeca de esas que tenían patines, ya les ponías baterías y patinaba solita, se llamaba la Pitis Kay en ese tiempo, ¿no? Y entonces mi hermana... Pitis Así se llamaba en los comerciales. Aquí va a aparecerle más. Así, ahorita la Ándale, busco. ya es mi ahorita la gol, busco. es mi gol. Ahí está. No sé. ahí Pero está, ya ahí está eran la unos, Pitis a ver, Cake. eran Ahí está. juguetes, Ahí está. ya no Hay que existen. ponerlo a Ya no trabajar. existen. No, ya no. Producción. Y Producción. entonces mi hermana, que siempre era más aventurera, se pidió unos patines. Entonces le trajeron unos patines padrísimos. ¿Eran los de clásicos 4. metálicos o ya no de bota? De botita, Ya de como bota. tipo Converse, y eran color verde, amarillo, así neón, las llantas sí. rosas. Era en con línea, su- ajá, ya. no eran en línea, pues eran los 80s de todavía. No había internet. No podía. Ándale, así. sí. Así, y entonces, ya sabes, así de, matanga, le agarro los tenis, me los voy, los patines, me los voy poniendo así corriendo, y mi hermana, mamá, Ingrid, te quiero mucho. Lo sabes, pero sí robé sus patines. Entonces me salgo yo con los patines de mi hermana a la calle sin saber andar en patines. ¿Calzaban del mismo? No, obviamente no, pues yo me puse los patines a fuerza, o sea, me los puse O sea, en los el dedos así. orto. Aparte no le dio tiempo, se puso uno, entonces No, patinaba, y así, corría. sí, Patinaba. Tipo pero no patineta. Así le sabía yo hacíamos. usar- Sí, así le hacíamos. ¿Así aprendías a patinar? Sí. Entonces me salgo a la calle y ya sabes, yo sin andar en patines, la bajadita así de la cochera. Primero, luego saliendo de la bajadita hay una coladera que todavía existe ahí y se atora una llanta el patín. Karma. Sí. Fracturada de la muñeca, chillando, 6 de Cuidado con lo que enero, pides. Te veo- Y ya llevas entonces, tres. sí la hice y ya mi hermana, Te quedan y tres. mi hermana, pues bueno, agarré, ya moraleja, yo me regreso, y mi hermana con el muñeco arriba se escondió en el ropero, en uno de esos cajoncillos que había, y ella con la muñeca, yo, mamá, no me quiere dar mi muñeca, pues yo ya había usado sus patines, ya me había tranqueado Ya la los habías mano. estrenado. Ahora son Y míos. entonces, ándale, y entonces yo quiero mi muñeca a esa hora porque estaba nueva y todo, y mi hermana entonces la empieza a jalar de arriba y yo de abajo. El mismo ¿Qué día, le ella pasó a con la la Pitis? cabeza y yo con el cuerpo. Baba, o sea, Con la mano fracturada.
Todavía. Así. No me la fracturé toda, no, solo me ¿Te ¿cómo se? qué? No, fisura. Ah, ok. Su fisurada. O sea, nació para dar batalla. Sí, no era una cosa espantosa, pero sí envidiosa. Yo le cuento la ¿Tu travesura. travesura? No. Así es. Cuéntame. Ahí tu tiene usted travesura. que grabamos un episodio, 1 hora y media, nos Ya, cargamos. ese es Muy otra padre. Ese ya no cuenta porque no es de Día del Niño. Terminamos. Hoy es día del niño y hoy pasó. Sí, pero hoy no, pasó. pero no. Pero yo no soy es un cuando era niño. Micrófonos apagados. Computadora apagada. Fíjate, ¿qué tal? Te digo que qué bueno que no somos vecinos. O sea, este sería el vocero, o sea, de toda la calle. O sea, todo lo cuenta. Pero cuéntanos, tu travesura más representativa de niñez. No, pues les platiqué mis accidentes, travesura. Pero no se escuchó porque representativa. yo no tenía micrófono. Cierto. Ándale, a ver. Déjame acordarme. Cuéntanos hoy, me acuerdo. yo de la Déjame mía. acordarme. No, yo pues obviamente estaba en la escuela, en el Lupitos High School. Un saludo para toda la generación. ¿Lupitos se El llamaba? Lupitos High School, bueno, se llamaba Lupitos. Colegio Guadalupe. Pero le decían el Lupitos High School Incorporation. Así. Entonces, pues, obviamente ya se imaginarán todos los personajes que se concentraban ahí, ¿no? De diferentes instituciones como el Oriente, el Benavente, Prófugos de todos los- Humboldt. De todas las escuelas. De llegaban. todos lados, ¿no? De todos lados. Bueno, y resulta que ahí jugábamos tochito. Y ya sabes que es gol, para. El que la abuela, la paga. O el que la abuela, va por ella. Entonces en ese momento, precisamente en el tochito, ¿no? Ahí en corto, ¡pum! La abuelo ya a la casa, del siguiente lado. Y llevaban una semana de haber puesto una alambrada, una cerca, ¿no? Con alambres de púas, para que ya no se brincaran a la casa de al lado. Ya la señora ya estaba hasta acá. Entonces, pues la voló Paco, te toca, y ahí va Paco. Como hombre araña, y te digo, tipo cangrejito, agarrado así de la alhambra. Y era un borde de la barda, así, o sea, no te mienten, eran como 10 centímetros. Reforzada con Yo vidrios las, rotos, Con las ¿no? puñitas. No. De Afakir. Tampoco, no, o sea, no, haz de cuenta que, y yo así con las puntitas de los zapato. O sea, y aparte eran suela de cuero, en aquel entonces Sí, no había sí. suela de plástico, no, era suela de cuero. Entonces, pescado así de la alambrada y así. Me iba moviendo tantito, y entonces dije, mejor estoy más cómodo acá, ¿no? Y sigo, y de repente... Los rupitos de abajo no habían. De repente, no sé cómo, tenía yo aquí fachada, ¿no? Tenía yo fachada y de repente dejé de ver fachada para empezar a ver cielo. Entonces, pero con toda la alambrada, que estoy Dijiste, hablando ya me que morí, eran crees, como 8 metros de alambrada, y yo pescaba así de la alambrada, ¡pum! Te quisiste agarrar de Así. la alambrada. Atrasé el partido, caí de espaldas y la alambrada sobre de mí. Gracias a Dios no me cayó ningún cable de púas. Así soy natural, sí, así soy natural. Pero O sea, lo cuadriculado que tienes en la cara. No, cállate, no, lo cuadriculado fue lo que me arremetió mi mamá cuando llegué a la casa y se enteró que había tirado la alambrada, pues la tuvo que pagar. Aparte dice que 5 días, ¿no? Dices que estaba recién puesta. Sí, llevaba una semana de estar puesta la alambrada, entonces pues ya te imaginarás, ¿no? Ahí arrieta. Imagínate, pero bueno, No, pues tu travesura. yo ya era cliente del hospital. Es lo Tengo que primo. dice. Saludos, primo. El travieso era mi primo. Y el que le caía la mala maldición era a mí. Ay, la mala maldición. Él hacía las La travesuras mala increíbles. maldición, grábate esa, es buena. Hay buenas. Es buena. Para un evento masivo está buena. Sí, Ahí está de seguimos Tarzán, mi primo. Tarzán. La mala maldición. Y yo, Tarzán. te vas a caer, se rompe la palma, así, hasta arriba tenía picos y esa fue una de tantas. Ahí mi mamá. De ahí viene su problema de alopecia. juvenil. Sí, exactamente. Sí, Esto entonces es le peinado cayeron loco. Hoy Hoy es el peinado loco. Hoy es día No de te peinado aloques loco. tanto. No te aloques tanto. Pues bueno, ya nos vamos, pero antes de despedirnos, ya nos vamos, antes de despedirnos, Día del Trabajo, un abrazo para toda la clase trabajadora de México. Espero que disfruten de su día y que pues, obviamente sea remunerado y bien reconocido su trabajo para todos aquellos. Y pues obviamente Día de las Madres. Bueno, el Día de las Madres, la próxima semana venimos, ¿no? Pues, y Matador y todo. No, la próxima semana. Sí. La Por próxima eso semana el Día de venimos, las ¿no? Madres, Día de las El Madres. martes, ¿no? Por eso. Por eso. Viene el Día de las Madres, vamos a felicitar a todas las mamis de la universidad, a las mamás de las compañeras y compañeros de Mamacitas, la dirección, de un difusión abrazo. cultural y por supuesto a todas las mamás de Puebla. Cuando vayas a ver a Matador, y no le los vayas vamos a a pedir. invitar para que vengan al concierto de Matador el día 10 de mayo a las 5 de la tarde en el Teatro de la Ciudad. No vayas a pedir la de mátenme porque me encuero, porque sí lo va a hacer. Entonces, Es cuidado. capaz. Es Para capaz. empezar la va a cantar Víctor.
Y el que se va a encontrar Víctor está en los seguramente. teclados. No, yo todavía no aparezco ahí. Pero bueno, entonces, Bueno, 10 de mayo, 5 de la tarde. 10 de Teatro la mayo, Ciudad. 5 de la tarde, Teatro de la Ciudad, Palafox y Mendoza número 14, entrada libre con pase de cortesía, Pase de que cortesía. podrán recoger o adquirir aquí en las instalaciones de la 5 Oriente 202 Centro, edificio María Fernanda. Y El martes, a partir del martes. A partir del martes 6, horario de sí, oficina. perdón. De 9 a 5 de la tarde, horario de oficina, o recogerlos en las taquillas del El teatro. teatro. El Teatro de la Ciudad. Igual ya dijimos, Palafox y Mendoza número 14, Igual a partir del igual martes. el martes, Igual horario de oficina. horario de oficina. Vamos a estar Completamente acompañados. gratuitos. Vamos a estar acompañados en este, se llama Rock and Love, el concierto de mamá. Nada más y nada menos que por unos grandes colegas musicales que también les encanta el rock. Ellos son los Black Guitars. Black Guitars. Así que Black Guitars y sus servidores de grupo Matador en el Teatro de la Ciudad para festejar a mamá. Ya se le llevaron a comer, ya se le llevaron a pasear, llevan a escuchar buena música. 5 de la tarde, sábado no 10 es de ahí mayo, en el teatro. ahí en el Teatro Ah, de sí, la sí, Ciudad. sí. En el Teatro Teatro de de la la Ciudad. Y pues bueno, viene también el desfile del 5 de mayo. Sí, sí. ¿No? Viene en esta nueva sede que tiene poco tiempo de conmemorarse y de realizarse en la zona de los Fuertes. Porque antes era nada más por esta zona, ahora... El está- desfile, dices. El desfile, es correcto. Y entonces también disfrute de la conmemoración, que tenemos la dicha de que en Puebla, pues sí se celebra. En Puebla. Hasta el maestro se la sabe en Puebla. Es que sí, BDDC Sí. en corto. ¿Sí lo sigues? Claro, Sí, lo sigues, que muchas gracias, muchas gracias. ¿Y ¿qué está diciendo? Ah, ya. 5 de mayo, 5 yo me de desmayo. mayo. ¿Quién Disfruta. será? 5 de No, mayo es que- yo me desmayo. ¿qué? Insisto, Dios los hace y ellos Es que el otro día le juntan. dije a Cristian. El 5 de mayo. Le dije, a ver, Cris, completa la frase. 5 de mayo, yo me desmayo. ¿Quién será mi cabá? Y termina. Yo. Y termina. Y acaba yo. Bueno, pues ahí está todo. Córtale, todo. córtale, Ah, y Bullying un de abrazo los para 80. todos los artesanos e ingenieros, o sea, magos de la construcción, el día de la Santa Cruz. 3 de mayo. Ah, El Amigos día de 3 de mayo, nosotros. día de la Santa Cruz. Abrazo, Muchos días. Abrazo a mi hijo, Paco, es su cumpleaños. Él nace el 3 de mayo, al igual que mi Santa Madre está allá arriba. Y pues muchas felicidades. Te deseo lo mejor. Yo creo que ese ha de haber sido su trabajo, ¿no? Por algo nació ese día, pero no veo claro. No, bueno. No veo claro. No mezcla, pero ni un compacto. No, no. Saludos a todos nuestros bellísimos muchacho. representantes de la construcción. Amigos de arquitectura, ingenieros. Sí, claro, por supuesto. No, ese día la apuesta de la cruz. de la vamos. No, y la cruz que hay que agarrar No, después. no, hay que también. agarrar Era eso, ¿no? A ver si agarramos una Ya me construcción, confundí. ¿no? Una obra. Ya nos invitó el Arqui, que viene compañero nuestro aquí del diplomado, ya nos invitó, dice que tiene una obra. ¿Tiene nos obra? va a invitar a observar cuál es el rito que hacen nuestros compañeros. Excelente. Nada más. Excelente. Guay de rito. Ya lo repite, ya se le Guay de rayó el rito, disco. ya. Ya nos vamos. Muchísimas Qué gracias. lástima. Sí, de verdad. Estábamos muy a gusto, pero bueno, muchas gracias por el tiempo espacio. se nos ha venido Y encima. maestro, un gusto siempre compartir No, contigo gracias. micrófonos. Con todo gusto. Muchísimas Placer. gracias, mi querido Cristo. Maestro Pavé. Gracias, te agradecemos Somos, muchísimo. no, ahora sí, maestro. Tu aporte. A ver, ándale. No, 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 A ver, siempre andas pirateando. A ver. No, es A ver. recordando. ¿Quieres escuchar la versión original? por favor. A ver, la versión original es. Somos grandes porque somos historia. Ahí está. Me sale Ahí igualito. está. Ah, Oh, ok, son como 2 ampolletas de Bedoyecta más. ¿Sale? Yo luego te platico. Hermano, un gustazo. Muchas Cuídense. felicidades. Un abrazo para todos. Caro, muchísimas gracias. Ahora no se De puede nueva mostrar cuenta, todo. muchísimas gracias. Gracias a Carolina Martínez Luna, allá en el Master Switcher. Soy su amigo y servidor Paco Arrieta. Hasta aquí llegamos en DDC en corto. Síganos en Facebook como Dirección de Difusión Cultural. Bueno, ahí entérese de todas nuestras actividades y nos vemos en la próxima emisión. Entonces, ahora sí, el último, apaga la luz. Adiós.